Y aquí son los diferentes estadios de los folículos en un ovario. Tenemos, si se fijan, está el folículo primario, después sigue el folículo primario en crecimiento, tenemos el ovocito primario, el folículo secundario, el folículo ya maduro de Graf con su antro correspondiente, el cúmulos óforos con su ovocito secundario, y después, pues si sucede la ovulación, pues ya tenemos el ovocito secundario con su corona radiada y su zona pelúcida correspondiente, ¿de acuerdo? Vamos a seguir adelante. Entonces, el sistema hormonal femenino pues está constituido principalmente por tres hormonas. La primera sería la hormona liberadora hipotalámica, que es hormona liberadora, que en realidad lo que hace es libera la hormona liberadora gonadotropina, la GnRH, que funciona igual para los varones. La hormona adenohipoficiarias, o sea, hormonas adenohipoficiarias, que en este caso igual son la folículo estimulante y la luteinizante, igual que en los varones, igual son secretadas por la adenohipófisis en respuesta a la hormona liberadora de gonadotropinas, perdón, y hormonas ováricas en este caso, que son los estrógenos y la progesterona. Estas son secretadas por los ovarios en respuesta a esas dos hormonas adenohipoficiarias, que serían la luteinizante y la folículo estimulante. Estas se van a secretar a diferentes ritmos, perdón, durante el ciclo sexual femenino, como lo podemos observar en el esquemita de abajo. Abajo tenemos el estradiol y la progesterona, que si se fijan en los primeros días del ciclo sexual tenemos una liberación mayor de estradiol con respecto a la progesterona, y después se invierte en la segunda mitad del ciclo sexual. Tenemos mayor producción de progesterona con respecto a la de estradiol, por ejemplo. Y en el caso, perdón, de la folícula estimulante y de la luteinizante, pues funcionan más o menos igual. Sin embargo, pues en cuanto a concentración, hay mayor concentración de la luteinizante con respecto a la folículo estimulante. Entonces, en cuanto al ciclo ovárico mensual, pues la función de las hormonas gonadotropas, pues durante los años fértiles de una mujer va a haber variaciones rítmicas de estas secreciones hormonales, ¿ok? Entonces, va a haber alteraciones físicas de los ovarios y de los órganos sexuales, igual que como sucede en los varones. Entonces, este ciclo se conoce como ciclo sexual mensual femenino o ciclo menstrual, y tiene un periodo de 28 días, que ese sería el periodo promedio que hay para que suceda el ciclo menstrual, pero va a haber, sin embargo, periodos más largos, y sí, estos periodos se asocian a menor infertilidad, obviamente, más bien se asocian a menor fertilidad, o sea, mayor grado de infertilidad, y durante todo el ciclo se va a liberar únicamente un óvulo, ¿ok? Entonces el endometrio se va a preparar para la implantación de ese óvulo en el caso de que suceda la fecundación. En el caso de los efectos de las hormonas gonadótropas en los ovarios, pues estos son estimulados por esas hormonas gonadótropas, que serían luteinizante y folículo estimulante. Sin su estimulación, pues los ovarios van a permanecer inactivos. Esto va en la niñez, igual que con los varones, pues prácticamente la secreción de las gonadótropas es nula. En la pubertad, la hipófisis empieza a secretar más hormona luteinizante y folículo estimulante hasta que se inician los ciclos menstruales, aproximadamente de entre 11 y 15 años. Entonces, en el caso de la aparición del primer ciclo menstrual, pues menstrual, perdón, es lo que conocemos nosotros como menarquia, y sucederá cada mes el aumento y la disminución de las folículos estimulante y luteinizante, como ya vimos aquí, a lo largo de los 28 días, ¿ok? Eh, ¿Qué más? En el caso de la folículo estimulante ay, ¿dónde voy? Ya me adelanté mucho. En el caso de la folículo estimulante y luteinizante, pues estos tienen células efectoras en los ovarios. Obviamente hay receptores ahí que propician la secreción, crecimiento y proliferación. Y esto funciona a través de segundos mensajeros, igual que en los varones, ¿ok? Ese segundo mensajero es el AMP cíclico. Igual va a favorecer la formación de la proteína sinasa, fosforilaciones de enzimas y la síntesis de las hormonas sexuales en este caso. Ahora, hablando del crecimiento del folículo ovárico o la fase folicular del ciclo ovárico, que vamos a continuar con la fase folicular, pero un poquito más a profundidad, hablando de hormonas como tal. Entonces, en una recién nacida, cada óvulo va a estar rodeado por células de la granulosa, ¿ok? Ese óvulo, pues se va a denominar, por células de la granulosa, y ahí ese folículo se va a denominar folículo primordial. Ese folículo primordial lo que se encarga de hacer es de nutrir el óvulo y secretar factores inhibidores de la maduración, ¿ok? Del ovocito, o sea, se encargan de inhibir al ovocito. Lo van a mantener en un estado primordial de la profase,
Tras la pubertad, ahora sí se secretan la folículo estimulante y la luteinizante para que continúe el desarrollo. Entonces, algunos folículos sí van a seguir el desarrollo también a folículos primarios, o sea, de folículo primordial progresan, digamos, o siguen su desarrollo hasta folículos primarios, ¿ok? Entonces, de ahí, ese folículo primario tendría que cambiar a folículo secundario o folículos antrales y vesiculares, que es como viene en su libro. Entonces, a los pocos días, al comienzo del ciclo menstrual, perdón, va a haber una elevación de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Es mayor la folículo estimulante y se secreta días antes. Entonces va a inducir el crecimiento principalmente de 6 a 12 folículos primarios cada mes, la folículo estimulante. Se van a multiplicar capas de la granulosa alrededor de ese folículo. Entonces se van a agrupar las células de la fusiforme fuera de la granulosa y van a dar origen a lo que conocemos como la teca. La teca se divide en dos, teca interna y teca externa. La teca interna es similar a las células de la granulosa, pero en este caso esa teca interna secreta estrógenos y progesterona. En el caso de la teca externa, está constituida únicamente por tejido conjuntivo que está muy vascularizado y va a revestir el folículo que se está desarrollando. ¿Ok? Entonces, después de la fase de crecimiento, las células de la granulosa van a secretar líquido folicular con estrógenos. ¿Ok? Entonces, eso va a provocar que aparezca una cavidad. Esa cavidad es lo que se conoce como antro, que fue lo que les dije hace ratito. ¿Ok? Se forma la cavidad o antro en el interior de las células de la granulosa. Entonces, el crecimiento del folículo primario a esta etapa antral depende íntegramente de la folículo estimulante, ¿ok? Entonces, va a haber un crecimiento acelerado, se forman folículos más grandes y folículos vesiculares, y esto se debe a secreción de estrógenos dentro del folículo. Las células de la granulosa forman receptores a la folículo estimulante y la hacen más sensible a la folículo estimulante, y de esta manera también permiten bueno, se asocia la folículo estimulante y los estrógenos y se estimulan los receptores a la luteinizante en las células granulosas y así se permite su estimulación por la luteinizante y por último los estrógenos y luteinizante van a proliferar, van a inducir la proliferación de las células de la teca del folículo y van a promover su secreción. Entonces vamos a tener ya funcionando estrógenos, folículos, hormona folículo estimulante y a su vez también hormona luteinizante, ¿ok? Entonces, después de una semana de crecimiento y antes de la ovulación, vamos a tener que uno de los folículos se va a desarrollar más que los demás. Los otros folículos que no se desarrollaron van a sufrir atresia. Acuérdense que la atresia era degeneración de los folículos por apoptosis, ¿ok? Se van a secretar grandes cantidades de estrógenos del folículo que está en crecimiento y eso actúa en el hipotálamo, se reduce la producción de la folículo estimulante para evitar el crecimiento del resto y pues así ya vamos a tener un folículo de Graf o folículo maduro, inhibiendo, como ya dije, la secreción de la folículo estimulante para bloquear el crecimiento del resto de los folículos, porque solo tiene que desarrollarse uno. Entonces ahora sí ya viene el periodo de ovulación. En el periodo de ovulación va a suceder a los 14 días aproximadamente después de la menstruación. Antes de la ovulación, la pared del folículo se hincha, entonces se va a hinchar y va a sufrir o va a tener una pequeña zona que se conoce como estigma. Esa zona de estigma forma una protuberancia, como si fuera una especie de, como se forma en las espinillitas, por ejemplo, esa es una especie de protuberancia. A los 30 minutos ese líquido folicular va a empezar a salir por ese estigma. Entonces, al salir, lo que va a generar es una ruptura, una rotura, y el óvulo, lo que va a pasar con el óvulo es que se va a vertir hacia afuera, eh, ya rodeado por la corona radiada. Aquí lo que está pasando es la eclosión del óvulo a través del estigma en esta fotografía, ¿ok? Entonces, la hormona luteinizante es necesaria para el crecimiento folicular final y para la ovulación. Si no hay hormona luteinizante, no va a haber ovulación, ¿ok? Es necesaria para la etapa preovulativa y ahorita más adelante vamos a ver que sin ella, si no hay un incremento en el pico de luteinizante, no va a haber ovulación. Entonces aumenta la secreción de luteinizante y folículo estimulante, entonces, y hacen que el folículo se hinche previo a la ovulación y después ya sucede la ovulación.
Entonces, la luteinizante convierte a las células de la granulosa y de la teca en secretoras de progesterona, y entonces el estrógeno comienza a disminuir antes de la ovulación, que fue este esquemita que vimos, ¿cierto? Entonces el estrógeno empieza a disminuir aquí antes de la ovulación, entonces empieza a aumentar la progesterona, que es lo que acabo ay, de decir, ¿cierto? Porque dije que la luteinizante convierte a las células de granulosa y la teca en secretoras de progesterona. Entonces, al inicio de la ovulación, la luteinizante va a inducir secreción de progesterona y se producen dos hechos. Entonces, en la teca externa se liberan enzimas proteolíticas de los lisosomas, eso disuelve la pared de la cápsula y degenera el estigma, o sea, favorece que se abra el estigma para la liberación del óvulo. Y va a haber crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en la pared del folículo, se van a secretar prostaglandinas para favorecer la vasodilatación, eso favorece la hinchazón del folículo y a su vez la expulsión del óvulo, ¿ok? Entonces, así es como va a suceder la ovulación. Ahora, en cuanto al cuerpo lúteo o la fase lútea del ciclo ovárico, entonces cuando ya fue expulsado el óvulo del folículo, las células que quedan son células de la granulosa y células de la teca. Esas células se van a convertir en células luteínicas, por eso se conoce como cuerpo lúteo lo que queda cuando fue expulsado el óvulo, ¿ok? Entonces se convierten en células luteínicas. Esas células luteínicas se caracterizan por que se llenan de lípidos, tienen inclusiones de lípidos. Van a aumentar de tamaño, están llenas de lípidos y como están llenas de lípidos tienen un color amarillento. Entonces, esa masa de células es lo que se conoce como cuerpo lúteo, ¿ok? Entonces, en el cuerpo lúteo, las células de la granulosa van a producir progesterona y estrógenos, pero mayormente progesterona. Entonces, en las células de la teca, lo que se van a producir son andrógenos. En este caso sería la androstenediona y la testosterona, ¿ok? Pero estos van a ser convertidos por la aromatasa en estrógenos, ¿ok? Entonces, el cuerpo lúteo va a crecer hasta 1.5 centímetros de diámetro y va a crecer hasta unos, creo que ahí me equivoqué en los valores. Y esto va a suceder de 7 a 8 días después de la ovulación. Y después va a involucionar y se va a convertir en corpus albicans. En este caso, pues ya no tiene las funciones secretoras de lípidos y pierde el color amarillo, por eso se vuelve blanquecino y se convierte en puro tejido conectivo. Con el tiempo ese tejido conectivo pues puede ser reabsorbido y ahí quedó el corpus albicans. Entonces, la transformación de las células de la granulosa y de la teca, sí son milímetros ahí, 1.5 milímetros de diámetro. Entonces, la transformación de las células de la granulosa y de la teca interna, pues van a depender de la luteinizante. Y la luteinización también depende, de la luteinización depende de la expulsión del óvulo del folículo. Y hay una hormona que frena todo el proceso de luteinización. En este caso se llama factor inhibidor de la luteinización. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, la involución del cuerpo lúteo y comienzo del siguiente ciclo ovárico. Cuando el cuerpo lúteo secreta estrógenos, progesterona e inhibina en la fase luteínica, este ejerce un efecto de retroalimentación en la adenohipófisis. Esto es lo que hace que se favorezcan, que se mantengan bajos los niveles de luteinizante y de folículo estimulante. Ok, entonces el cuerpo lúteo va a degenerar por completo en un proceso que se llama involución y esto va a suceder aproximadamente el 12º día de vida del cuerpo lúteo o el 26º día de la menstruación o del ciclo sexual femenino. Va a haber una interrupción de la secreción de estrógenos, de progesterona y de inhibina, entonces se reactiva otra vez la secreción de luteinizante y de folículo estimulante. Y eso es para favorecer otra vez el crecimiento de nuevos folículos y que el ciclo ovárico comience de nuevo. O sea, se inicia la menstruación otra vez y ya, pasada la menstruación, pues podemos iniciar de nuevo el ciclo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la función de las hormonas ováricas, pues tenemos el estradiol y la progesterona. El estrógeno es más importante, en cuanto a los estrógenos, el más importante es el estradiol, y en cuanto a los gestágenos, el más importante sería la progesterona, ¿ok? El estrógeno o los estrógenos lo que hacen es promover la proliferación y el crecimiento de células específicas. En este caso son los responsables de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, y los gestágenos pues preparan al útero para la gestación y, y las mamas para la lactancia, ¿ok?
En el caso de los estrógenos, en una mujer no gestante, pues los ovarios van a secretar cantidades importantes de estrógenos. En la corteza suprarrenal también se producen cantidades, pero pequeñas, de estrógenos. Y en el caso del embarazo, pues la placenta es la que produce grandes cantidades de estrógenos. En el caso en el plasma de una mujer hay cantidades de estrógeno, que en este caso serían el beta-estradiol, la estrona y el estriol. El más, digamos, importante y el que más se produce sería el beta-estradiol. Sin embargo, bueno, no, y tiene mayor potencia. De hecho, el estradiol es 12 veces más potente que la estrona y eh, la estrona, bueno, 12 veces más potente que la estrona y 80 veces más potente que el estriol, en realidad. En cuanto a los gestágenos, pues el principal dijimos que es la progesterona, pero también el 17 alfa hidroxiprogesterona tiene pues efecto, ¿ok? En una mujer no gestante solamente van a provenir del cuerpo lúteo los gestágenos y en la gestación pues sí, la placenta va a secretar grandes cantidades a partir del cuarto mes de gestación.